Qué bueno que podamos estar conectados para poder compartir la palabra de Dios. Este tiempo para muchas personas ha sido muy difícil. Personalmente le damos gracias a Dios porque la mayoría de ustedes que son miembros de la iglesia, que participan, en la iglesia no ha habido nadie que ha fallecido a causa de alguna enfermedad o a causa del virus, ¿verdad? Hemos tenido personas que han estado mal. Nenita estuvo tiempo en el hospital y fue un caso grave, pero ella ya está en casa. Así que podemos dar gracias a Dios por eso, ¿no? Que en realidad en la iglesia ninguno de los miembros que asisten, que están permanente, muchos se han enfermado, pero ninguno ha fallecido. Pero de repente todos, algunos tenemos o tienen parientes, está viendo, ¿no?, esta semana primos, que siendo jóvenes algunos, no más joven inclusive más jóvenes que yo, vamos a decirlo así, ¿no? Que bueno, no es mucha, eso es fácil comparar, ¿no? Pero que han fallecido y todos conocemos, ¿no?, personas que de repente la han estado pasando difícil. Yo he conocido pastores que han fallecido, ¿no? Pastores de iglesias grandes, de iglesias pequeñas. Entonces, esto como que lo hace pensar a uno, ¿no? En todas las dificultades que la gente puede estar pasando, la familia, quedan viudas, quedan huérfanos y así, ¿no? Varios han tenido casos así, que no han podido enterrar a sus familiares, que han quedado algunos huérfanos. Así que es tremendo lo que está pasando en este mundo. Y como cristianos pensaríamos que estamos libres de todo esto. Pero quiero que veamos la palabra de Dios. Vamos a ver algunos principios que yo creo que van a ser de mucha bendición para ti, para cada uno de nosotros. Y para esto acompáñame por favor al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y te voy a dar un pequeño trasfondo de lo que está sucediendo aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y para esto tenemos que hablar de Pablo. Pablo era un verdadero apóstol, un verdadero pastor. Pablo amaba a la iglesia. Realmente Dios había puesto en su corazón una pasión por la iglesia muy grande y se preocupaba en sí por todos los cristianos, pero más se preocupaba por aquellos cristianos de las iglesias que él mismo había levantado en sus viajes, que él mismo había plantado esas iglesias. Él se preocupaba mucho por ellos. Él estuvo en Filipos, no sé si ustedes se acuerdan la historia, donde él fue encarcelado, azotado primeramente y luego encarcelado. Luego el Señor abrió las puertas de la prisión y al salir de Filipo se fue a Tesalónica, a esta ciudad. Y ahí dice que él entró en la sinagoga de los judíos y se puso a predicar, volvió a predicar, ¿no? De Filipo fue a Tesalónica y volvió a predicar. Pero hubo problemas en Tesalónica. Aunque algunos judíos, dice la palabra, que se convirtieron, algunos griegos, algunas mujeres nobles, después de 3 semanas de haber estado en Tesalónica, los judíos recalcitrantes se levantaron, juntaron una turba y dice que entraron a la casa de un discípulo, un nuevo discípulo, no, llamado Jasón o Jason, como quieras decirlo, para prender a Pablo, y Pablo no estaba, menos mal ahí, así que lo agarraron igual a este discípulo, lo llevaron ante las autoridades y debido a esto los hermanos tomaron a Pablo y a Silas y los sacaron de la ciudad para que no sufran otra vez de peligro, y de ahí ellos se fueron en el viaje a la ciudad de Berea, ¿no? A la ciudad de Berea, y ahí otra vez él comenzó a predicar. Fíjate, él está haciendo la obra de Dios, predicando,
Y en Berea, cuando está predicando, los judíos de Tesalónica, estos judíos que habían levantado la turba en Tesalónica, al escuchar que Pablo estaba en Berea predicando, viajaron a Berea y también allí fueron a hacerle problemas. Así que otra vez Pablo tuvo que salir corriendo, lo sacaron los hermanos y la Biblia dice que ahí es donde él fue hacia Atenas, ¿no? Él fue hacia Atenas. Estando Pablo en Atenas, bueno, él no estaba en la playa relajándose, no, Grecia es increíble, es magnífico, pero él no estaba ahí viendo las esculturas, todo, sino en su corazón él estaba preocupado por estos hermanos en Tesalónica, porque ¿sabes qué? Él solo había podido estar 3 semanas allí, 3 días de reposo, 3 sábados, 3 semanas nomás pudo predicar y de ahí tuvo que salir corriendo. ¿Cuánto se puede enseñar en 3 semanas solamente? ¿No? Y la gente tiene sus trabajos, tiene sus ocupaciones, así que ¿cuánto se puede enseñar solamente en 3 semanas? Él seguramente hizo lo que pudo, pero ¿y ahora qué iba a pasar con esos cristianos? Él sabía que los cristianos de Tesalónica iban a ser perseguidos. Entonces la pregunta es, ¿se volverían atrás? ¿Renunciarán? ¿Le darán la espalda a la fe cristiana? Así que Pablo, estando en Atenas preocupado porque solo había estado 3 semanas en Tesalónica, envía a Timoteo a Tesalónica para averiguar cómo estaban los hermanos y Pablo se queda solo en Atenas. Así que Timoteo va y regresa con buenas noticias para Pablo, diciéndole que los cristianos están bien. A pesar de todo lo que están pasando, los cristianos están bien. Y ese es el trasfondo de este capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Y como decía, hay algunas enseñanzas aquí que quiero que notemos. Lo primero es que Pablo escribe y les dice que como cristianos, nosotros, él usa estas palabras, estamos puestos para ser atribulados, puestos para ser probados. Hermano, menos mal que Dios no me preguntó a mí que escriba la Biblia, ni he escrito alguna epístola, porque yo no sé qué doctrina me inventaría, qué diría que es la voluntad de Dios o no. Pero Pablo, alguien que tuvo un encuentro cercano con el Señor, él dice esto, que uno cuando es cristiano está puesto para ser atribulado. Uno podría pensar, ¿verdad?, que cuando uno se hace cristiano, pues Dios viene a tu lado, así que todo va a ser maravilloso, pero no es así. Los cristianos sufren también en este mundo. Y de hecho me atrevería a decir que quizás pueden sufrir más que otras personas. ¿Por qué haría esto Dios? ¿Por qué un Dios amoroso haría esto con sus hijos? Fíjense el versículo 3 de lo que les estoy diciendo en 1 de Tesalonicenses 3:3. Dice, les escribí a ellos a fin de que nadie se inquiete o sea movido por estas tribulaciones. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¡Wow! Ese evangelio no es muy popular, ¿verdad? Ese evangelio no va a ganar aparentemente muchos seguidores. Pero Pablo le está diciendo, hermanos de Tesalónica, ustedes saben que no se deben de mover por las tribulaciones, dice, porque para esto estamos puestos. Dios las envía para nuestro bien, a pesar de que esto no sea fácil de aceptar. Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, pensemos en José, cuando va a visitar a sus hermanos y sus hermanos lo tiran en el pozo. Y tú le dices a José, en ese momento tienes la oportunidad de asomarte al pozo y le dices, José, es por tu bien que tus hermanos te hayan metido al pozo.
Y luego piensa en José, cuando José es sacado y vendido como esclavo a los ismaelitas. Y ahí tú otra vez te acercas ahí y le dices, José, es por tu bien que estás siendo vendido como esclavo. Luego sabemos que él va a Egipto y es vendido a Potifar como siervo. Y ahí otra vez estás tú diciéndole, José, es por tu bien que tú estás siendo vendido como siervo para Potifar. Y luego sabemos qué pasa en la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo acusa falsamente de violación y José es enviado a la cárcel. Y ahí tú vas a visitarlo y le dices, José, hermano, todo esto es por tu bien. Todo esto no te preocupes, que es por tu bien. Es por tu bien que estés en prisión. No sería fácil que José creyera esto, ¿verdad? No sería fácil para él. Pero cuando leemos la historia de José, nos damos cuenta que esa es toda la verdad. José al final es, ¿verdad? El segundo de Egipto es el primer ministro, vamos a decir, y se convirtió en el Salvador, ¿no? Para su padre, para la familia de su padre y para el pueblo de Israel. Ya leímos la historia, pero es verdad lo que sucedió con José. O piensen en David, ¿no? Cuando es llamado ahí, lo dejaron, ni lo invitaron a cuando vino el profeta y es llamado de las ovejas y Samuel lo unge por rey de Israel. Y un tiempo después está ahí él en el palacio con Saúl. Y Saúl dice que trata de matarlo varias veces, le tira lanzas tratando de matarla. Y ahí estás tú diciéndole, David, no te preocupes, es por tu bien. Así que luego él huye y tiene que vivir en cuevas, dormir en el bosque, es cazado como si fuera un criminal, como un animal. Y ahí estás tú otra vez diciéndole, David, es por tu bien que todo esto te está pasando. ¿Cómo podría él creer esto? ¿Cómo podría él creer que todas estas cosas son para su bien? Pero cuando leemos la historia nos damos cuenta que Dios estaba tratando con él, Dios estaba perfeccionando a sus hijos. Y oh maravilla, lo mismo sucede con nosotros. Todas esas cosas que nosotros pensamos que son negativas, que oramos que el Señor se las lleve. Y ya imagínate que tú me cuentas y que yo te digo, hermano, no te preocupes, es para tu bien. Primera y última vez seguramente que me llamas. Puedes decir que es el pastor, es la persona menos empática del mundo. ¿Cómo me puede decir que esto es para bien? Yo he venido acá para que Él me consuele, para que Él me diga pobrecito de ti, no para que Él me diga que estas cosas son para mi bien. Pero cuando tú lees la historia y cuando tú ves todo el panorama, te das cuenta que eran para el bien o no. Sí, ¿verdad? Eran para su bien. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él dijo, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Él no dijo, en el mundo van a tener una vida fácil. No, ustedes, mis discípulos y los siguientes discípulos que vengan después de ustedes, van a tener tribulación, problemas, pruebas y dificultades. Ahora, algunos problemas, vamos a ser sinceros acá, vienen a nosotros por nuestra causa, como castigo, como corrección. Dice la palabra que el Dios nos corrige como un padre tiene que corregir a sus hijos. O sea que algunas circunstancias que pasamos son porque las necesitamos, porque somos pecadores, porque todavía hay rebeldía en nuestro corazón, hay desobediencia en nuestro corazón. Somos ovejas, no nos olvidemos.
y nos desviamos fácilmente del camino. Nos desviamos fácilmente del camino, como dicen ahí, por desobedientes. Hacemos cosas que no deberíamos hacer y Dios tiene que corregirnos, Dios tiene que castigarnos, Dios tiene que disciplinarnos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar solo, ni te voy a dejar que hagas lo que quieras y te voy a engreír y que todo va a quedar igual. No, muchas veces vienen por esta razón, si somos sinceros. Otros problemas vienen para probarnos, para purificarnos, para desarrollar nuestra fe. Escucha esto, la fe cristiana crece más en las aflicciones. La fe cristiana crece más en las aflicciones. ¿Sí o no? En tu propia experiencia, a ver, en tus experiencias pasadas, que ya has tenido la oportunidad de caminar con Dios y has tenido la oportunidad de vivir con Dios. ¿No es cierto que tu fe ha crecido más en las aflicciones? Pensaríamos que no sería así, pensaríamos que el mejor momento es el momento de paz, es el momento donde estamos descansados, disfrutando. Pero el mejor tiempo para nosotros es cuando estamos luchando, cuando estamos batallando. Y es por eso que dice la palabra que debemos de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos le oramos a Dios? Dios, dame paciencia. La única forma de que la paciencia es producida en nosotros es por medio de la prueba. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que yo sé que algunos de ustedes, yo me saco el sombrero, ¿verdad? Porque sé que muchos de ustedes han pasado pruebas difíciles, han tenido que vivir situaciones difíciles como cristianos, han tenido que vivir decepciones, han vivido escasez, han vivido pérdidas de seres amados, pérdidas materiales, etcétera, etcétera. Pero yo sé que ha sido esos momentos donde tu fe se ha agarrado más de Dios. Somos como una planta, dice la palabra de Dios, ¿no? Que, bueno, acá las plantas que traemos a la casa, si Jenny no las cuida, acá mueren. Así que yo no sé mucho de plantas, pero he leído acerca de esto. Que las plantas, no la vid, las plantas que dan fruto, necesitan ser cortadas, necesitan ser podadas. Cuando son podadas se ven horribles, pero esto hace que ellas puedan reverdecer más y dar fruto, dar un mejor fruto y reverdecer inclusive más rápido. Y tú y yo necesitamos también muchas veces ser podados por el Señor. O la Biblia también nos dice que somos como el oro. No el loro, el animal loro, sino como el oro, el metal que tiene que ser refinado, que con el fuego solamente puede ser refinado. Así que volviendo al relato, estos cristianos de Tesalónica están siendo atribulados, pero están compartiendo ellos con los demás cristianos de todas las ciudades. Y como les dijo Pablo, no se sorprendan que estamos puestos para la tribulación. Pero Pablo tiene una verdadera preocupación porque él sabe algo más que él nos dice acá en el versículo 5, cuando nos habla de por qué envió a Timoteo. 1 Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, esto que él ¿se acuerdan que él había salido? Envié para informarme
de vuestra fe. Y fíjense lo que dice ahora, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo, cuando estaba en Atenas, estaba preocupado porque él decía, ¿qué habrá pasado en Tesalónica? Solo hemos tenido 3 semanas para compartirles la palabra. No vaya a ser, decía él, no aguantó más y prefirió quedarse solo y enviarlo a Timoteo para saber cómo estaban por allá. Y él dice, no vaya a ser que les haya tentado el tentador y nuestro trabajo haya sido en vano. Algunos creen que Satanás solamente es una influencia maligna, algún tipo de poder oscuro, pero no, Satanás es una persona real. Y no solo está él, sino hay miles de demonios que están bajo sus órdenes. Él es un ser angelical creado en el inicio de la creación y él es muy poderoso también y muy sabio, ¿no? Y Satanás y sus demonios van por el mundo tentando a la gente y tienen mucha experiencia en esto, lo vienen haciendo por miles de años y con el tiempo saben lo que funciona y saben lo que no funciona. Como son seres espirituales, ellos no necesitan dormir, así que trabajan incansablemente. Y también, uno por supuesto, ¿no? Su lugar preferido, su ataque preferido es para aquellos que deciden seguir a Jesús, ¿no? Deciden seguir los pasos del Señor. Pablo había predicado solo 3 semanas. A mí esto todavía me llama mucho la atención, que solo 3 semanas tuvo para poder estar en ese lugar y salió. Y en esas 3 semanas hubieron convertidos, pero realmente 3 semanas es poco tiempo. Habrán tenido suficiente enseñanza, habrá sido suficiente. Ahora recordemos también que ellos, a diferencia de nosotros, porque tú dirás, bueno, nosotros con 3 semanas y ahí yo puedo leer la Biblia, ellos no tenían Biblia. La Biblia solamente, el Antiguo Testamento existía en la sinagoga de los judíos, pero de ahí la escritura era carísimo, eran papiros o eran cueros o eran pieles de animales, así que no había forma de que los cristianos pudieran, vamos a decir, alimentar su fe a través de la lectura, porque ellos no tenían Biblias como nosotros. Así que luego de 3 semanas Pablo los deja y Satanás los empieza a atacar y a usar a los judíos para perseguirlos. Y yo estoy seguro, soy segurísimo que Satanás, cuando fueron perseguidos, les dijo, oye, mejor regresa a tu antigua forma de vivir. ¿No ves todos los problemas en que te estás metiendo por causa de ser cristiano? Y las cosas se van a poner peor. Mejor retírate. Regresa a tus dioses que venerabas. Mira lo que te ha pasado por dejar a tus dioses. Todo está contra ti. La vida era mucho mejor antes de que seas cristiano. Y además de esto, ¿dónde está tu Dios ahora? Tú ahora has decidido poner tu fe en este Jesús, pero ¿dónde está este Jesús? ¿Y dónde está Pablo? Pablo salió corriendo, los ha abandonado y no hay señal de él, se ha fugado. Así que mejor vuelve atrás a tu vida tranquila. ¿Se pueden imaginar esa prueba que estaban pasando estos cristianos en Tesalónica? Porque todos nosotros conocemos esos dardos de fuego del maligno. Todos nosotros hemos escuchado esa voz también, ¿no? Cuando el diablo te dispara al corazón y empieza a poner dudas, empieza a poner cosas ahí contra el Señor. Cuando Él te trata de seducir para que te desvíes. Porque cuando eres cristiano, Satanás te declara la guerra. Y tú también deberías declarársela a él. Pero luego vemos aquí en esta carta el gozo de Pablo. Fíjense, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe
y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. 3 semanas nomás estuvo con estos cristianos, y estos cristianos, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser atribulados, cuando Timoteo va a verlos, están firmes, dice, buenas noticias de vuestra fe y amor. Y esto que produce en Pablo, nos dice el versículo 9, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios? Pablo no sabía cómo agradecer a Dios por lo que el reporte que le trajo Timoteo acerca de los cristianos en Tesalónica. ¿Qué acción de gracias, dice, podremos dar a Dios por vosotros? Dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios. Aunque Pablo estaba solo y Pablo había experimentado dolores y quebrantos y todo, él está gozoso al oír este reporte, que cuando Timoteo va, encuentra la iglesia muy bien. Así que cuando él viene con estas noticias, Pablo estaba gozoso. Y a veces uno se preocupa por la iglesia, ¿verdad? En este tiempo, ¿cómo estaremos en este tiempo de pandemia que no nos hemos podido reunir, hermanos, ya por más de un año? ¿Cómo estará la iglesia del Señor? ¿Cómo estará MCCA? Ahora este es un desafío para nosotros, porque ¿cómo estará MCCA? Tesalónica tuvieron 3 semanas a Pablo solamente, e inmediatamente fueron perseguidos, atribulados, como decía, llevados a las autoridades, etcétera, etcétera. 3 semanas de enseñanza. Esta iglesia celebramos a veces, no sé, 20 y tantos años y hemos tenido cursos y hemos tenido palabra y Dios nos ha enviado, hermanos, siervos de Dios, y tenemos grandes amigos, y viene el reverendo Sánchez y gente de su iglesia, y ha venido el pastor Lee Sheep, y ha venido el pastor Peter Spauman, y así infinidades de siervos, doctor D, que a veces nos han venido, nos han hablado, nos han dicho cosas exactamente que Dios quería para nosotros, o que Dios nos estaba mostrando en ese momento. Y palabra, hermanos, yo creo que la palabra de Dios no ha faltado. No estoy diciendo que no nos ha faltado mensajes bonitos o que tenemos no predicación bonita. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos ha faltado, hermanos. Y no solamente eso. Tenemos nuestra Biblia en nuestra casa. Tenemos hermanos cerca. Tenemos libros. Tenemos concordancias, diccionarios bíblicos, todo. A veces tenemos 10, 15 años de todo esto. Y a veces viene una pequeña tribulación. E increíblemente, todo eso es como que a veces, ¿dónde está nuestra fe? Y nuestro amor, no solamente nuestra fe, no solamente nuestra fe, sino nuestra fe y amor. ¿Y saben qué, hermanos? Dios se encarga de su iglesia. Dios se encarga de su iglesia. Sí, uno se preocupa por la iglesia, como todos ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes se preocupan por la iglesia, y Dios se encarga de la iglesia. A veces nos preocupamos por los hermanos que están siendo probados, o por los hermanos que están, entre comillas, peor que nosotros, y cuando nos damos cuenta, cuando vienen las noticias, están mejor que nosotros, están perseverando más, están más gozosos, han crecido, se han acercado a Dios. Increíble, porque la palabra dice, ¿no?, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
El que comenzó, Jesús, en ti, hermano, la va a perfeccionar. Él quiere perfeccionarte. Él no te va a dejar. Puede faltar Pablo, puede faltar, no es lo ideal en lo que estamos, ¿verdad? Tenemos que reunirnos, tenemos que hacer muchas cosas, no es lo ideal, pero el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la perfeccionará, dice su palabra. Dios no ha empezado esa obra en ti y la va a dejar a medias. De eso sí tienes que estar seguro. Dios no te va a dejar a medias. Jesús nunca te decepcionará. Tribulaciones se van a levantar, pero Él nunca, nunca, nunca te va a decepcionar. Ahora estaba la preocupación de Pablo. Él decía, Señor, no vaya a ser que el tentador los haya tentado, los haya desviado. Le haya dicho, ¿para qué vas a seguir en la iglesia? ¿Para qué te vas a volver a conectar? ¿Para qué vas a entrar? Ya lo sabes, ya sabes lo que se predica, ya sabes esto, lo otro. Y el tentador poco a poco nos va desviando de lo que Dios tiene para nosotros. Y lamentablemente sí, a algunos quizá el tentador ha llegado a poder sembrar esos dardos de fuego en sus corazones. Y esa fe que de repente tenían hace un año o hace más, esa fe de repente ahorita está apagada. Pero nuestra confianza es que Dios, hermanos, siga, en algún momento esa fe vuelva a despertar. No sé si el Señor, cómo lo va a hacer el Señor, si el Señor va a permitir que venga una tribulación, algo para que esa fe pueda despertar. Pero hermanos, somos bendecidos, somos bendecidos. Yo cuando leía de estos tesalonicenses me asombraba. Y lean por favor esa carta después, porque estos tesalonicenses eran bravos. De ellos, dice, salieron y empezaron a viajar ellos a otras ciudades para compartir la palabra. Dice esa carta. A pesar de ser pocos, a pesar de solo haber tenido 3 semanas de enseñanza, a pesar de haberse quedado solos, atribulados, dice que ellos empezaron a proclamar la palabra y empezaron a viajar a otras ciudades. Y Pablo dice, porque cuando recibieron la palabra, la recibieron tal como es, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios que transforma los corazones. No es cuestión de tiempo, hermano, no es cuestión de cuántos años tienes de cristiano, si tienes 5, si tienes 10 eres mejor que el que tiene 5, si tienes 20 eres mejor que el que tiene 10. La longitud de edad de ser cristiano no necesariamente nos hace que nuestra fe esté viva, que nuestra fe esté activa. Así que tú puedes ser un cristiano de 3 semanas y ser un tremendo varón de Dios. Puede ser un cristiano de 1 año, 2 años y igualmente. Pero los años te deberían dar ¿qué? Más confianza. ¿Por qué? Porque has visto a Dios que ha sido fiel durante tantos años. Así que si Dios ha sido fiel durante tantos años, Él no miente, Él no cambia, Él seguirá siendo fiel. Tremendo es nuestro Dios. Como dije, Dios no empieza algo y lo deja a medias. Y no solamente eso, sino Timoteo le dice una preocupación que Pablo tenía, ¿no? Pablo sentía quizá que los había abandonado, ¿no? Que había tenido que salir para... Los hermanos mismos lo sacaron para salvar su vida, ¿no? Para evitar todo eso, esa revuelta en Tesalónica. Y Timoteo le dice, Pablo, los hermanos, tanto así como nosotros queremos verlos, ellos quieren verte a ti también. No te has vuelto su enemigo, no, ellos no piensan que los has abandonado, ellos no piensan, no, que te has vuelto atrás, no, ellos tienen mucho deseo de verte, así como tú tienes el deseo de verlos a ellos. Así que Pablo, cuando recibe a Timoteo, a pesar de estar atribulado, lo habían encarcelado, azotado, seguramente todavía tenía músculos adoloridos, huesos adoloridos Pablo. Esta noticia
para él fue como que, wow, ¿qué tal? Señor, ¿cómo te puedo agradecer a ti por lo que tú has hecho con estos hijos tuyos en Tesalónica? Debemos de confiar, hermanos, que Dios cuidará su iglesia, y esto es algo que en este tiempo tenemos que saberlo más que nunca. Dios va a cuidar de ti, Dios nos va a guardar. Cuando el Señor permita reunirnos, hermanos, va a ser un gran gozo, va a ser una gran alegría. No nos vamos a estar lamentando del tiempo que no nos hemos visto, sino nos vamos a gozar porque Dios, por las cosas nuevas que Dios va a hacer. ¿Y que hemos sido atribulados o algunos han sido atribulados? Sí, sí, eso no quita, hermano, los problemas que has tenido que pasar en este año, los familiares que has tenido que enterrar, la gente que has tenido que ver sufrir. Y más doloroso yo creo que es cuando uno ve a un cristiano que vuelve atrás. Ahora, por si acaso, no te estoy diciendo que busques tribulaciones, no las tienes que buscar. No tienes que ir en pos de ellas. Tranquilo, tarde o temprano llegarán a tu puerta. Y esto va también con, la palabra nos dice en Hechos que Pablo viajaba por las ciudades y dice que él hacía esto, dice, confirmaba los ánimos de los discípulos. Él viajaba, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Dice que los confirmaba, esa forma de confirmar, confirmaba los ánimos. Hermanos, sigan adelante. Han creído en el Señor, sigan adelante. Confirmaba los ánimos de ellos. Exhortaba, dice, a que permaneciesen en la fe con estas palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, hermanos, si viene alguna tribulación a ti, es cierto, no vas a poder creer si alguien te dice es para tu bien, pero no pierdas tu fe. Mantén tu confianza en Dios y esta tribulación producirá algo bueno en tu vida y a través de tu vida. Amén.